Buenas tardes, una semana más, gracias por estar ahí, un mes más, gracias por su apoyo. Recuerden que leo todos los comentarios y todos los mails, les agradezco mucho cada uno de sus comentarios y los mails, aunque no conteste, acabo de volver del trabajo, estoy un poco cansada. Bueno, Antonio Escootado, realidad y sustancia. Hoy toca metafísica y la cosa es que este libro es del año 2018, cuando lo cogí ya andaba pensando en hacer un canal de YouTube. Y claro, quería lo menos polémico, y lo menos polémico es lo más raro. Entonces no me cogí el de los enemigos del comercio, además para enemiga del comercio mi situación económica, y me cogí metafísica. Muy interesante si les gusta este tipo de textos. A ver, no voy a presumir de decir, oh, lee metafísica y lo ha entendido todo. No lo he entendido todo. Pero hay cosas que sí que he entendido y creo que he seleccionado la parte más interesante para todos ustedes. Por cierto, miren lo que tengo aquí. Alexis de Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución. Uno de ustedes insiste mucho en que saque ya este libro. Vale, pues el siguiente va a ser este. Y al final va a ser William Guthrie, en su Historia de la filosofía griega, quien lleve la contraria al señor Escootado en un pequeño punto, un pequeño gran punto. Yo no digo nada, yo se lo voy a leer y ustedes juzgarán. La cosa es que recuerdan hace años, cuando dije, hay una cosa que tengo que leer, que tengo que enseñarles, que es lo más interesante que he leído de todo lo que he leído. Bueno, pues es esto, y toca hoy. Y para buscarlo, porque eso lo leí hace décadas, no me acordaba, he tenido que revisar todos mis libros, todo esto, todo lo que tengo abajo. He estado, horas y horas mirando y remirando. De verdad que merezco un premio solamente por haberlo encontrado. Bueno, Antonio Escootado, Realidad y Sustancia. Editorial La Emboscadura, 439 páginas y del año 2018 el libro, pero el texto publicado por primera vez en 1997. Bueno, metafísica, ya saben, bueno, lo va a explicar el señor Escootado. Ciencia primera, la ciencia que estudia la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué son las cosas? Que no van a ser cosas, sino ens o substantias o toon. Y la relación entre todos. O sea, la metafísica es la ciencia de todo. Fue la primera y de la cual derivarán todas las demás. Hoy en día las filosofías no son metafísicas, pero claro, hoy en día las filosofías no son ni filosofía. Bueno, vamos allá. A ver. En esencia, las páginas siguientes pretenden invertir la lógica hegeliana, regresando desde el sujeto al objeto, desde la idea a la naturaleza. Si el ser se funda en la verdad, como desde Platón pretende el idealismo, tendremos la adequatio que a un nivel prosaico puede presentarse como conformidad de la inteligencia con la cosa, pero en definitiva postula la subordinación de la cosa a la inteligencia. ¿Recuerdan lo que yo siempre digo? Antisustancialismo. Vale, aquí el profesor Escootado lo llama desustancialización. Ya se van haciendo una idea. Si la verdad se funda en el ser, en cambio, no habrá tanto adecuación como aquello que los griegos llamaron aletheia, un descubrimiento o desocultación de lo real. Para cuando advenga Husserl, razón y realidad han desertado a la vez, como todo lo natural, y solo resta una conciencia desprovista de entidad divagando sobre intemporales vivencias eidéticas puras. Habla como el idealismo trascendental de Kant, Schelling, Fichte, Hegel, parece mentira, pero he leído a todos esos y por eso me enteraba de lo que estaba diciendo aquí Escootado. Recuerden que de los únicos importantes que no he leído han sido Husserl y a Wittgenstein, que le mencionan aquí, tampoco lo he leído. El origen de ello está en la difusión planetaria del pensamiento unidimensional que representa la Iglesia positiva, el positivismo de Comte y todos estos.
anunciada como una nueva religión por Saint-Simon y sus sucesores. Por cierto, estén atentos cuando toque el de Rino Camilleri, Los monstruos de la razón, que ese va a ser el que destape qué son toda esta banda de ilustrados y toda esta banda de idiotas que liaron la que liaron. Como nueva religión por Saint-Simon y sus sucesores, donde la metafísica se concibe como un estadio histórico que ha demolido a la teología y que será demolido por la ciencia. Más aún, en contraste con la pobreza de un filósofo oficial adherida a desconfiar del saber filosófico, el científico creador desautoriza el nefasto miedo a la metafísica, que se ha convertido en una enfermedad de la filosofía empirista contemporánea. Y quien está denunciando aquí esa especie de miedo a la metafísica es ni más ni menos que Albert Einstein. A ver, aquí tengo como mucho marcado, La metafísica tiene como uno de sus propósitos nucleares salir al paso de lo que su autor consideraba una reclusión en lo abstracto y supramundano, esto es, evitar una metafísica en sentido escolástico literal, como el pitagorismo de Platón, y de eso va a ir lo de Guthrie, donde la verdad es la idea trascendente y el cosmos físico constituye una reproducción de modelos sin soporte concreto. Eso que lo leeré luego, por eso lo tenía esto marcado. Hará falta llegar a la epistemología como doctrina de las condiciones trascendentales en el conocimiento para medir la transformación producida. El paso gestado desde la personalización del individuo se hace entonces manifiesto de modo global. La forma de objetivar un saber será discernir en él las formas que le impone el yo pienso, las categorías allí vigentes que puedan deducirse como principios del entendimiento. Kant, que ha llevado el peso de esta transición, autocensura las últimas consecuencias de su pensamiento, que son la desustancialización de la realidad. Resultado inmediato es un corte entre lógica y ontología. Ontología es la ciencia... Toon es lo creado, las cosas. Ontología es la ciencia de las cosas, que luego va a derivar en una física, en una química. Resultado inmediato es un corte entre lógica y ontología, contra el que reaccionarán vivamente los herederos del idealismo crítico. Por ejemplo, Fichte, Schelling y Hegel, y pensarán, pero entonces no, si reaccionan contra eso, pero es que reaccionan para ponerlo todavía peor de lo que estaba. De directamente abolir la realidad y darle importancia simplemente al pensamiento. Los estudios filosóficos en sentido tradicional quedan sometidos a la inspección desconfiada de escuelas corporativamente poderosas que ven en la historia de la metafísica una superestructura ideológica, una forma de sublimación neurótica o un corpus falto de sentido. La primera cosa sin sentido es la razón, que no es mencionada ni una sola vez en el Tractatus, creo que el de Wittgenstein. Está en la esencia del ánimo analítico positivo abolir la dimensión de asombro aparejada al conocimiento. Hacen ellos reducir toda realidad a facticidad. Pero la realidad, hablando de la realidad, resulta que es algo más que la suma de sus partes. En cuanto a momentos precisos dentro de la desustantivación del mundo, la analítica existencial y el atomismo lógico, la ontología fenomenológica y el nihilismo pasivo se complementan puntualmente. Al mismo espíritu pertenecen el arte abstracto, el atonalismo musical, la literatura del delirio yoico, el desordenado ímpetu agresivo del surrealismo y, ante todo, el difundido culto a la vanguardia en general. Toda esa manía de ser progresista y vanguardista y no sé qué. A ver... Por otra parte, sería ingenuo pensar que esta reflexión del ser, sobre sí, hacer, sea una cosa específica de Hegel o de Fichte. Desde Parménides, la intuición del ser es la de que, el ser, katakosmon, la estructura de la realidad. La intuición del ser es la de algo encerrado en sí y recluido en una identidad inmutable. De hecho, el gran cambio que el llamado idealismo introduce a la hora de pensar lo absoluto es concebir allí no solo un yo igual a yo, sino el proceso de alienación, según la terminología fichteana, en cuya virtud esa simple identidad consigo mismo se pierde y debe iniciar el despliegue de su recuperación. La alienación puede darse no solo en nuestra sensibilidad
puede darse solo en nuestra sensibilidad o ser un proceso objetivo que acontece a la propia idea absoluta. Fichte es más claramente parmenideo, mientras que para Hegel, la mediación es prácticamente lo esencial o la única peripecia efectiva de la actividad. Y es desde luego una proyección de los principios del yo sobre la realidad en general. Primero una proyección del yo sobre la realidad y luego directamente la anulación de esa realidad para que solamente quede el yo. Uy, aquí tengo muchísimo, ¿eh? Filosofía primera se llamaban a sí mismos algunos manuscritos que, careciendo de otro título, un clasificador situó después de los de la física de Aristóteles, y por eso se llamaron metafísica. Después de la física, por eso se llamó metafísica. Tras un cúmulo de circunstancias, se extraviaron los originales del corpus aristotélico durante siglos. Por su parte, estos textos de filosofía primera son unos elementos escritos para considerar ciertas dificultades aporiai y sobre todo para salir al paso de lo que su autor consideraba una reclusión en lo abstracto y supramundano, es decir, contra una metafísica como el pitagorismo de Platón. El individuo constituye la primera o inmediata, y con individuo se alude la primera sustancia, se alude al todo concreto sinolon, que pertenece como uno absolutamente definido y separado de lo demás. Después, los géneros y las especies son también sustancias, aunque mediadas o segundas, y esa defensa de las sustancias segundas la hace Platón con su famoso eidos. Solo que Platón no las llama sustancias segundas, para él son como más importantes. Pero, como las ideas platónicas, pero necesitan hallarse suplementadas por sus miembros individuales, no concibiéndose por sí mismas. A ver... ¿por qué tengo todo? La materia es sustrato, hipokeimenon... La forma debe... esto es muy interesante, escuchen, la forma debe entenderse como lo que hoy llamamos información. A ver, porque en los sistemas... la metafísica aristotélica es el ilemorfismo. Ile, forma, morfé, sustancia. Entonces, materia, morfé, materia. O al revés, ile materia y morfé forma, sí, ¿verdad? La forma debe entenderse como lo que hoy llamamos información de un sistema, esto es, como aquella estructura que se mantiene vigente mientras la materia va renovándose. En este sentido, la forma de una célula es aquel arreglo específico de elementos que produce su definición, lo que con el curso de los siglos ha venido en llamarse código o programa. La idea de eso, de código o programa, ya está metida, implícita en las metafísicas en general de todo el mundo, en la de Aristóteles también. En el cartesianismo, la concepción platonizante de la forma produce ya una idea de la materia como res extensa, esto es, como una cosa determinada en sí y no como aquello que recibe o alberga alguna información. Es entonces cuando Locke, sí, querido John Locke de alguno de ustedes, declara que no hay noción clara de sustancia, empieza el proceso de sustancialización. Sus contemporáneos Spinoza y Leibniz piensan lo contrario, porque yo creo que porque Spinoza y Leibniz, no sé de qué religión eran, pero yo creo que tenían más información católica, ¿no? Pero el tiempo prepara el concepto de la conciencia de sí como nuevo principio apodíctico. Un siglo después, llevado a su último esquematismo, el discurso de la desustancialización declara que el sujeto cognoscente está en el mundo. No hay sujeto cognoscente alguno, dejando así el mundo reducido a una masa nebulosa envuelta por juegos lingüísticos particulares, donde el objetivo filosófico es enseñar a la mosca a la salida del mosquitero. Para la cual es autoengaño creer que la mente humana pueda tener acceso directo a cualquier tipo de verdad distinta de las vacías relaciones lógicas. Eso cuando esa filosofía analítica o Wittgenstein, que para la filosofía era cuando haces lo de la... lo diré ahora. La lógica de proposiciones, con todos los símbolos de eso. A igual a A menor, no sé qué y tal y cual. La meta es liquidar el pensamiento objetivo, lo que desde Grecia se llama nous y logos, la dimensión de libertad y misterio aparejada al saber, mediante una nueva scholá que administra el sentido, como administraba la medieval los cánones. Bueno, para mí, a ver, no me gustan las críticas que hace Escotado a la escolástica y a los medievales, pues ya saben que no
que yo soy como muy amiga de ellos. A ver, aquí habla Kant. La metafísica es más antigua que todas las demás ciencias y seguirá existiendo aunque todas ellas juntas fueran sumergidas en el abismo de una barbarie destructora. David Hume, que ya aparece aquí, leímos lo más interesante que tiene en el vídeo de Kolakowski, el de si Dios no existe, pues Hume también terminó llegando a esa conclusión. Es que vamos. Y a ver... Y aquí, bueno, por cierto, en página 424, Karl Popper y su sociedad abierta no salen bien parados. Y el catecismo positivo de Auguste Comte, que es reducir los conceptos a enunciados que bien o son tautológicos o bien empíricos. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con Platón? Y lo que ha salido ya varias veces de intentar evitar una metafísica como el pitagorismo de Platón. Bueno, pues aquí, William Guthrie, Historia de la Filosofía Griega, volumen 4. ¿Por qué evitar la metafísica platónica? Lo que se llama no se llama idealismo, se llama esencialismo, el esencialismo platónico. Bueno, pues a lo mejor no haría falta negarlo y nos viene aquí. A ver, solo voy a leer una línea, porque es que esto lo vamos a dejar para otro día porque es largo y muy complicado. Pero bueno, dice aquí el profesor Guthrie, hay una verdad histórica en la afirmación de que el objetivo de la doctrina de las formas de Platón no fue abolir el mundo sensible, sino salvarlo. Es muy interesante cómo te explican cómo Platón intentó hacer eso, y que lo que siempre se cuenta de Platón, de que si, ya saben, de que si, el mundo de las ideas, que abole la realidad. No. Pero bueno, eso queda para otro día y sin más, hasta la semana que viene o el mes que viene.